Qué bueno es escuchar de que muchos hermanos que han tomado la decisión de hacerse miembros de la iglesia han podido asistir a las 8:30 de la mañana, que son las clases de membresía que se dan aquí. Y eso es una alegría. El virus no ha podido detener que esta iglesia se congregue y le adore a Dios los domingos como Dios manda. Pero parece que el día de hoy para algunos hermanos el agua ha podido hacer eso, ha conseguido eso con algunos hermanos. Bien, nosotros vamos a ver el mensaje a la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Y recordamos brevemente lo de la semana pasada, cómo Martín Lutero, en ese viaje que hizo a Roma, le resultó a él en una crisis porque por comentarios de él mismo, después de la Reforma, él expresó en su viaje de que la ciudad de Roma era como la sede del anticristo. Así le resultó su viaje. Roma es la sede del anticristo, es la oficina de Satanás, es el nido de ratas. Ese fue el concepto de Lutero para esta ciudad. Había quedado abrumado por la corrupción, no solo de los ciudadanos, sino del clero. Bueno, Lutero en esta visita a Roma pensaba encontrarse con una ciudad y con un clero que estaba vivo, pero en realidad se decepcionó cuando encontró que todo estaba muerto. Y así sucedía en esta iglesia de Sardis. Si tú visitabas esta iglesia, tal vez tenías la expectativa de que ibas a encontrar vida espiritual allí, comunión entre los hermanos, pero cuando entrabas a la iglesia te decepcionabas, te entristecías, porque ibas a encontrar una iglesia que estaba muerta. Tienes reputación de que tienes un nombre, de que vives, y eso habla justamente de que eran conocidos ante los demás, eran bien vistos por los demás, eran como vivos ante los demás, pero la realidad de ellos era de que estaban muertos. ¿Recuerdan el comentarista que dijo que los astrónomos dicen que la luz de la estrella polar tarda 33 años en llegar? De manera que si hoy en la noche, si está despejado el cielo, logramos ver una estrella polar, la luz que nosotros estuviésemos viendo hoy en la noche sería desde hace 33 años. Y es posible que esa estrella ya no exista, esté en la oscuridad, esté muerta. Pero la luz que vemos es de hace 33 años. Y eso es lo que estaba sucediendo en esta iglesia de Sardis. Lo que estaban viendo era cuestiones de su reputación anterior, de años anteriores, lo que había conseguido la iglesia anteriormente. Estaban regresando y hablando del pasado. Pero en realidad en el presente estaba muerta esta iglesia, había muerto. Hay muchas iglesias que todavía tienen algo de luz de su pasado brillante, pero en realidad están muertas. Así que Sardis es una iglesia símbolo de las iglesias muertas a lo largo de toda la historia, en las edades de la historia de la iglesia. Así que el estudio de esta iglesia tiene mucha relevancia para la iglesia del día de hoy. Y bien, avanzamos un poco sobre el autor. Fíjate el verso 1 lo que dice. Estamos en Apocalipsis 3, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Sabemos que el autor de este mensaje es Jesucristo. Y aquí vemos algo interesante porque está representado entre las iglesias por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo, quien lo sabe todo, es omnisciente y cuyo propósito es dar testimonio a las iglesias. Pero hasta así es como se presenta Jesucristo. Y mira qué más, dice, y las 7 estrellas, es decir, y que tiene las 7 estrellas. En Apocalipsis 1:20 ya vimos que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, es decir, los 7 mensajeros, los 7 líderes, los 7 pastores de las iglesias del Apocalipsis. Así que el Señor quiere que sepan que Jesucristo es quien ministra soberanamente a la iglesia. ¿Y cómo ministra Jesucristo soberanamente a la iglesia? Por medio del Espíritu Santo y por medio de líderes piadosos que Él mismo ha seleccionado para las iglesias.
Y le escribe así a Sardis para que recuerde lo que no tiene, recuerde lo que está ausente en esta iglesia, recuerde lo que ha perdido, porque no hay poder espiritual, no está el Espíritu Santo allí moviéndose, y no hay tampoco un liderazgo piadoso en la iglesia. Esto se ha ido, esto está ausente. Así que es así como se presenta esta iglesia. Vimos en cuanto a la ciudad, que bajo la paz romana, Sardis se convirtió en un centro de ropa y de lana. Una ciudad rica, pero muy pecaminosa. Vimos cómo la diosa nativa de Sardis es Cibeles, quien más tarde fue identificada como Artemisa. Había un templo allí para adorar a César como el Dios Hijo. Es interesante porque aparecía también Libia allí como la diosa madre. Este es el culto antiguo de la diosa madre hijo. ¿Sí ves? Que finalmente el catolicismo romano lo incorporó en el culto de María y Jesús. Y eso lo conocemos todos. Y en medio de todo esto nació una pequeña iglesia que está recibiendo esta carta que nosotros estamos estudiando. Es posible que esta iglesia haya nacido por el ministerio fuerte del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, donde predicó el evangelio y dice que toda Asia Menor, judíos y griegos, escucharon el mensaje del evangelio. Se puede suponer que los que escucharon el evangelio regresaron a sus lugares, regresaron a Sardis y algunos levantaron y fundaron esta iglesia. Posiblemente eso fue lo que sucedió. Y luego vimos un poco sobre la condena. Versículo 1 dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Inmediatamente nos habla de que Jesucristo es omnisciente. Todo lo puede ver, absolutamente todo. No hay nada como esconderle. Y vemos aquí cómo salta el elogio para hablar de su condena. No hay elogio, directamente va hacia la condena. Y esta iglesia se caracterizó por la decadencia interior, la desintegración espiritual. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y vemos que hay un contraste aquí entre vida y muerte. Tienes nombre de que vives, dice, y estás muerto. Es interesante porque es el Señor Jesucristo quien hace registrar estas palabras. Vida y muerte, un contraste que se presenta aquí en esta carta. Una doctrina sin la verdad está muerta. Si una doctrina que tú tienes, o tú la enseñas o la predicas, si no tiene la verdad, es una doctrina muerta. La verdad mezclada con un poco de mentira también es una doctrina muerta, también es una doctrina errada o una doctrina falsa. Entonces, cualquiera que haya sido la doctrina de esta iglesia aquí de Sardis, estaba muerta en verdad. No nos dice la doctrina, no señala absolutamente nada, pero entendemos que la doctrina estaba muerta, estaba en error, era una doctrina falsa la que ellos tenían. De hecho, sus maestros daban falsas enseñanzas. De sus púlpitos estaban saliendo enseñanzas muertas y producían ¿qué? Muerte espiritual en los asistentes, en todos los que asistían allí. Gente impía había llegado al liderazgo de esta iglesia. Por eso sus enseñanzas estaban sin la verdad. Y el resultado era gente que nunca se iba a convertir. Gente que nunca se iba a salvar porque no les estaban predicando la verdad. Es imposible que haya salvación en las personas si desde esos púlpitos no se predica la verdad. Por eso entendemos que el evangelio de esta iglesia de Sardis era un evangelio falso. Porque las bancas de esta iglesia estaban llenas, se encontraban llenas de gente impía o gente que no había sido regenerada. Estaban tal y cual como habían entrado la primera vez a esa iglesia. Nada había ocurrido internamente en sus corazones. Ninguna transformación, ningún cambio. Si alguien llevaba 10, 20 años, se encontraba igual de muerto como entró la primera vez. Esto es algo que nos llama mucho la atención, en verdad. Su evangelio no era el evangelio de Jesucristo. Su evangelio no era el evangelio del apóstol Pablo, el que predicaba el apóstol Pablo y los demás apóstoles.
ya que el evangelio de ellos no escandalizaba en absoluto a los que estaban sentados allí en las sillas o en las bancas. Más bien parece que se sentían cómodos, confortables, podían estar años y años asistiendo y nada sucedía en sus vidas. Se sentían muy bien, se sentían muy cómodos. Asistían en la condición de muertos en verdad. ¿Y sabe por qué? Porque no les hablaban del pecado. Su evangelio era un evangelio falso, no les hablaban del pecado. El mundo de ese tiempo no consideraba enemigo a esta iglesia, no la consideraba como un enemigo. Sabemos esto porque la Escritura no registra ninguna persecución. Por el contexto histórico, vemos casi en todas las iglesias que hubo persecución, en mayor o en menor grado, según el lugar geográfico. Hubo persecución, pero en esta iglesia no se menciona absolutamente nada. Y eso nos indica de que el mundo no consideró a esta iglesia un enemigo. ¿Ves? El mensaje que ellos predicaban no escandalizaba en absoluto al mundo. Al contrario, el mundo veía a esta iglesia como una iglesia amigable a la que podían asistir y donde podían ser tal vez entretenidos con mensajes ahí que les hacían sentir bien. No les estaban hablando la verdad. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:6, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Era una iglesia así. Estaba viviendo en el pecado, viviendo en los placeres, dice, está muerta. Y cada vez que vamos al Nuevo Testamento para entender sobre la muerte espiritual, siempre vemos que la muerte espiritual está conectado con el pecado en las personas. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo os dio vida a nosotros? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una iglesia que vivía muerta en el pecado. Esa es la realidad de Sardis. Una iglesia que vivía muerta en el pecado. Una ilustración que contrasta la muerte con la vida espiritual, lo vemos en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Miren, leamos aquí unos 3 versículos. Lucas capítulo 15 y el verso 24. Hay algo interesante. Y aquí vemos este contraste de la vida y la muerte. Lucas 15, 24 dice, porque mi hijo muerto era. Está hablando el padre. El hijo pródigo muerto era, dice, y ha revivido. Ahí está el contraste. Era muerto, ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hubo fiesta. Pero viene la reacción del otro hijo mayor, un reclamo. Mire el verso 30 lo que dice. Lucas 15, 30 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Ahí está la vida de muerte de este hijo, ¿no? Que ha consumido tus bienes con rameras. Dice, has hecho matar para él el becerro gordo. Y mira el verso 32. Verso 32 dice, mas era necesario hacer fiesta, es lo que dice el padre, y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Creo que entendemos muy bien a lo que se refiere el Señor Jesucristo, lo que sucedía en esta iglesia. Cualquier iglesia está en peligro de muerte cuando está más preocupada por las formas externas, por las formas que el corazón, que lo interior de los creyentes. Cualquier iglesia está en peligro de muerte cuando se preocupa más por la liturgia que por la vida de los miembros. Cualquier iglesia está en peligro de muerte cuando se preocupa en demasía por los males sociales que la misma salvación de las personas. Hay muchas iglesias que se han desviado por esta línea en verdad y se van por los males sociales y no por la salvación. Hay muchas iglesias que se enfrascan en los sistemas de cómo conquistar más personas, ¿ves? Y no se enfrascan en Jesucristo, que es el que salva a las personas. El sistema para que la iglesia, para que la gente sea salva es Jesucristo. Darle el mensaje de Jesucristo. No hay sistemas, no hay formas para atraer a las personas.
Cualquier iglesia puede estar en camino de muerte si se pone como una prioridad las cosas materiales y no las espirituales. Cualquier iglesia está en camino de muerte cuando está más comprometida a edificar su propia teología que aceptar la palabra de Dios. Ahí como está la palabra de Dios. Pero hay muchas iglesias que están tratando de hacer su propia teología. Hay muchos pastores que dicen, no, yo no aprendo de nadie, absolutamente de nadie, ni de los comentarios, ni de Lutero, ni de todos los grandes comentaristas que han habido y Dios ha levantado en la historia de la iglesia. Hombres que han pasado horas y horas estudiando. Yo solamente me guío por lo que Dios me dice a mí, dicen, ¿no? Desechar eso, creo que hay mucho orgullo y hacen su propia teología tergiversada. Muchas iglesias y denominaciones se están degradando, incorporando a sus enseñanzas doctrinas falsas como el carismatismo. Eso es cuestión de años y va tomando cabida el liderazgo femenino, la psicología en su consejería. Y van torciendo el evangelio de la gracia y van haciendo un evangelio del esfuerzo propio, del hombre, de las obras y muchas más cosas. Rechazando por ego denominacional o eclesial la verdad anunciada. Que hoy en día la verdad se está predicando en realidad. Usted puede escuchar los canales indicados y usted puede escuchar la verdad de Dios a través de hombres probados en verdad. Iglesias y denominaciones que nunca hubiesen pensado hacer esto, pues ahora están haciendo esto y algunas hasta se vuelven liberales, reinterpretando las mismas escrituras. Y los líderes se van degradando por confiar en doctrinas falsas y caen luego en la inmoralidad, hasta que un día la iglesia va a morir como esta iglesia. Es terrible lo que ocurre. Pero sigue condenando al final en el verso 2. Mira lo que dice. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que las obras de Sardis eran suficientes tal vez para tener una reputación ante los hombres, pero eran deficientes ante el Señor. Por lo tanto, estaban viviendo una mentira en realidad. Lo que ellos hacían no era espiritualmente vivo. No había vida espiritual en lo que estaban haciendo, aunque tenían una reputación y los hombres podían ver y se ve que están obrando y trabajando. Era solamente un mover inútil de cadáveres allí en esta iglesia de Sardis. Toda iglesia que se ha transformado en un club para hacer cosas y entretener a las personas y hacerlas sentir bien, no son más que iglesias muertas. Muchas iglesias están hoy en día muriendo por no congregarse, por temor al virus. Están muriendo, parece mentira, pero están muriendo, haciendo caso omiso al mandato de Dios en Hebreos 10, 24, 25 de congregarse. Iglesias que no predican sobre que el homosexualismo es un pecado o permiten los matrimonios del mismo sexo, son iglesias muertas. Iglesias liberales son iglesias muertas. Pero hay un elogio, hay algo de elogio aquí, solo que no ha sido lo primero, ha sido lo segundo lo que muestra aquí el Señor Jesucristo. Mira el verso 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué interesante el elogio que llega a decirles a esta iglesia. Hay algo de bueno, por lo menos en esta iglesia. Usted puede darse cuenta de lo que está mencionando aquí el Señor Jesucristo. Esta es una iglesia muerta, llena de gente que no está regenerada. ¿Pero qué? Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Tiene algunos cristianos allí. Algunos son genuinos cristianos. Mira, este cuadro de aquí es bastante típico el día de hoy en las iglesias aquí en Guayaquil. Es bastante típico ver esto. Ahora que la verdad está siendo anunciada por predicadores fieles en casi todo el mundo por medio de las redes sociales,
Muchos hermanos en Cristo de muchísimas iglesias están conociendo la verdad y conociendo la sana doctrina y están siendo despertados. Y hermanos de otras iglesias preguntan, dice, yo sé que asisto a una iglesia que está muerta o que está muriendo, pero yo soy un cristiano verdadero, soy un cristiano verdadero. Y la pregunta que hacen, y que es típico escuchar en ellos, es ¿cuánto tiempo debo quedarme en esa iglesia? ¿Cuánto tiempo más debo quedarme en aquella iglesia? Incluso en las iglesias muertas hay algunas personas dignas, como observamos aquí. Algunos nombres que son inmortales porque son creyentes verdaderos. ¿Por qué sabemos que la mayoría de esta iglesia es no regenerada? Es gente impía en verdad. Gente que no conoce el Evangelio, gente que no ha sido salvada. ¿Por qué sabemos? Porque el texto nos dice, tienes unas pocas personas en Sardis. Por eso, si unos cuantos, algunos son creyentes, el resto, todo era inconverso. Eran gente impía en verdad. La palabra pocas que dice allí, o ligos en el idioma griego, significa pequeño, o unos cuantos. Así que Dios siempre tiene unos cuantos, siempre tiene unos cuantos. No todos inclinan sus rodillas a Baal. Recuerdan al profeta Elías y cómo lo trae a la memoria el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11 y el verso 2. Cuando él dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Como si no existieran más cristianos que uno solo, como Elías. Pensaba que solo él estaba vivo. Y el verso 4, en Romanos 11:4, dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 7,000 hombres de los cientos de miles que eran los israelitas. Era poco en verdad, 7,000 hombres. Pero estos no habían doblado su rodilla a Baal. Y algunos en Sardis no habían doblado sus rodillas al pecado. ¿Ves? Había algo de trigo ahí entre la cizaña. Había algo de trigo entre la cizaña. Lo normal en una iglesia es que todo es trigo y puede haber algo de cizaña, pero aquí era todo lo contrario. Esta iglesia era de cizaña y había algo de trigo ahí. Había algunos que eran espirituales entre los no espirituales. Algunos eran cristianos sinceros de los que estaban allí entre los hipócritas. Unos eran humildes entre los orgullosos. Unos estaban separados entre los mundanos. Unos eran cuantos regenerados de todos los no regenerados. Si tú entrabas a esa iglesia podías encontrar eso, ¿ves? Podías ver eso claramente. Había algunos verdaderos creyentes allí. Y mira cómo los describe a ellos. Mira el verso 4. Estamos Apocalipsis capítulo 3 y el verso 4. Dice que no han manchado sus vestiduras. Que no han manchado sus vestiduras. La palabra manchado significa contaminar. Incluso se usa para referirse a teñir algo para que pueda ser entendido esto, ¿no? Como tú tiñes algo, manchas, haces de un color algo, ¿no? Y en realidad las prendas tienen referencia al carácter. Las prendas de vestir son lo que viste a una persona en realidad, según las prendas que tú tienes. En la adoración pagana, cuando la gente iba a adorar a esos templos, a sus dioses, entonces, ¿qué hacían ellos? Tenían que ponerse ropa limpia. Y los historiadores, ellos dicen que no era raro que alguien viniera a adorar a un falso dios con ropa limpia. Era lo normal. Aún los impíos a falsos dioses, pensando que eran verdaderos dioses, ellos iban con una ropa limpia. Si se acercaban a adorar a estos dioses con ropa sucia, no le permitían entrar. Así que había una prenda apropiada que tenía que vestir incluso para adorar a un dios pagano. Y el Señor está diciendo a este grupo pequeño de cristianos que todavía puede entrar en la presencia del verdadero Dios. ¿Por qué? Porque sus vestiduras no han sido profanadas.
Sus ropas no han sido profanadas. Su carácter no ha sido manchado, no han sido contaminados. En otras palabras, su carácter sigue siendo piadoso. Es el carácter de un creyente, es la característica de un creyente. Recuerden lo que dice Judas 23. Sobre esto dice la epístola de Judas, verso 23, dice: a otros salvad, dice, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vaya, ¿cómo tenían que rescatar a estas personas? Porque estaban mezclados allí de alguna manera para predicarles el evangelio, pero no tenías que contaminar. No debías dañarte, no debías contaminarte con ellos en su pecado. Debías predicarle la palabra de Dios. Solo nos podemos imaginar cómo vivieron los cristianos de Sardis, que eran unos pocos, en todo un mundo lleno en esa iglesia de inconversos, mundanos y paganos. Debe haber sido muy difícil para ellos vivir la vida cristiana en una iglesia que era infiel, en una iglesia que era muerta. Y ahí estaban verdaderos cristianos que sabían que lo que estaban haciendo no era lo correcto. Pero el Señor dice que ellos no se contaminaron, no fueron manchados con el pecado de esta iglesia. Así que este grupo de cristianos en verdad sufrían porque no tenían dónde más tener comunión. Era la única iglesia en Sardis. Si hubiese habido otra iglesia, hubiesen corrido allá donde podían adorar a Dios y donde iban a tener comunión, pero no había ningún otro lugar, así que era durísimo mantenerse en una iglesia que tenía mucha impureza, con prácticas paganas y pecaminosas. Pero ellos, sus ropas no se habían contaminado. Ellos eran los vivos espirituales, los pocos vivos espirituales allí, y todavía caminaban mientras debían caminar. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 4. Y andarán conmigo, esto es el futuro, una promesa, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Qué interesante, porque debido a su resistencia a profanar sus vestiduras, mientras estaban bajo la presión de esta iglesia, porque usted se imagina toda esa cantidad de gente mundana presionando a los verdaderos cristianos a que hagas lo que ellos hacían, y ellos resistieron todo eso. Ahora Cristo dice: les voy a dar vestiduras divinas. Divinas, estas vestiduras van a ser divinas, puras. Estas son vestiduras blancas que hablan de la santidad y de la pureza. Pero esta es una vestidura de pureza y santidad perfectas. Este es el futuro prometido para todos los creyentes, para todos nosotros. Fíjate en Mateo 17:2, Mateo 17:2, nos habla de estas túnicas blancas, ¿no? de este vestido blanco, en realidad, que habla de pureza, que están reservados. ¿Para quién están reservados estos? La Biblia nos dice, Mateo 17:2, y nos dice así: están reservados para el mismo Señor Jesucristo. Usted recuerda en el monte de la transfiguración lo que ocurrió con sus vestiduras. Y el texto dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mira, estas son las túnicas para Jesucristo. Estas son las túnicas para Jesucristo. Estas también son las túnicas que vistieron aquellos ángeles cuando Jesús fue ascendido a los cielos. ¿Recuerdas? Mira, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y el verso 10. Ahí estaban dos ángeles, Hechos 1:10, que nos dice así el texto: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, todos los discípulos estaban viendo cómo se elevaba el Señor Jesucristo a los cielos, y sus ojos estaban hacia arriba. Dice: entre tanto que Él se iba, dice, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras que eran vestiduras blancas. Así que es para los ángeles, para los santos ángeles. Y mira, esta vestidura blanca también es para la iglesia que será glorificada, para los cristianos. Vamos a Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 8. Apocalipsis 19 y el versículo 8. Dice: y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino, dice, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vaya, estas son las verdaderas prendas de absoluta pureza y santidad. Estos hermanos han sido santos, pero el Señor dice, yo los voy a hacer santos, perfectos y para siempre con estas vestiduras. Es promesa, Señor, para los cristianos. Ahora mira, el siguiente versículo, regresando a nuestro texto en Apocalipsis 3, y vamos a ver que el Señor da un mandato, como en las demás iglesias, hay un mandato para esta iglesia. Ahora, ¿a quién se le da el mandato a la iglesia? Bueno, no puede dar el mandato a una iglesia que está muerta. Los muertos ni siquiera entienden en absoluto, a no ser que sea el mandato de ser salvos. Estos son cadáveres espirituales. Así que el mandato del Señor no es a estos cadáveres. Se lo va a dar a estos pequeños grupos de creyentes, aquellos que están vivos. ¿Ves? Es a ellos el mandato. Si quieres que esta iglesia sobreviva, tienes entonces algunas palabras aquí, es lo que está diciendo. Bien puede llamarse a esto el camino de la renovación, ¿no? Si esta iglesia está muerta, bien, este es el camino para que la iglesia tome de alguna manera algo renovado. Y ese camino debe ser tomado solo por los creyentes. Es el camino hacia la renovación espiritual. Y nos muestra algunos pasos en los textos que nosotros tenemos. Y vemos que son 5 pasos. Observa en el versículo 2 que dice, sé vigilante. Sé vigilante. Es lo primero que menciona, sé vigilante. ¿Qué significa esto, sé vigilante? Que debes estar vigilando, que debes estar despierto. Esa es la idea. Es despierta, dice. Despierta, le dice a los hermanos allí en la iglesia, a los pocos hermanos, a los pocos cristianos. Oye, despierta, dice. No puedes ser indiferente a lo que está sucediendo. No puedes quedarte allí y dejarte morir. No, dice. Tienes que despertar. Tienes que despertar. Así que es un llamado para poder revertir la actitud actual que ellos están teniendo. Están dando vueltas en una especie de aturdimiento y está este llamado Dios hace a las iglesias que no se están congregando el día de hoy también. Es lo mismo, para mí es lo mismo. En otras ocasiones he predicado eso. Las iglesias están adormecidas el día de hoy porque no se están congregando. Pero el Señor dice, despierta, no puedes ser indiferente a la situación que están viviendo. Despierta, sé vigilante. Porque esta ha sido una iglesia somnolienta. Y aquí hay algunos cristianos que deben despertar ante la situación. Si quieres alguna renovación, si quieres revivir, si quieres verter la vida en una iglesia muerta, entonces despierta. Ese es el llamado. Dice, sé vigilante, esa es la idea. Debes mantenerte alerta. Eso es lo que está diciendo. Mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando. Despierta, date cuenta de las cosas que están sucediendo. Es como haz una evaluación de lo que está sucediendo, tu propia vida y la vida de la iglesia. Entonces eso es lo que hace en primer lugar. Despierta, dice, sé vigilante. Y lo segundo que menciona en el versículo 2 sigue diciendo, y afirma las otras cosas que están para morir. Afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué significa esto de afirmar las otras cosas que están para morir? Es como, oye, fortalece lo que queda. Fortalece lo que hay. Es interesante porque no hay indicios de que lo que ha muerto pueda ser restaurado. ¿Sí ves? Mira lo que dice. No dice que lo que está muerto debes resucitarlo. No dice eso, el texto. Solo dice, y afirma las otras cosas que están para morir, que también estaban en decadencia y que si no accionabas iban a morir estas otras cosas. Es interesante, entonces no hay indicios de que lo que ha muerto pueda ser restaurado, ya está muerto. O sea, no hay cómo regresar, al menos eso es lo que habla el Señor Jesucristo para esta iglesia. Cualesquiera que hayan sido los valores espirituales que queden, cualesquiera que hayan sido las gracias espirituales que quedaban en esta iglesia, no tienen otra opción. No pueden ir
no pueden ir a ninguna parte. No pueden ir a la calle y entrar a la primera iglesia que encuentren porque no había otra iglesia donde poder ir a adorar a Dios. Tenían que estar allí. Entonces ellos tenían que averiguar lo que había allí vivo y fortalecer eso que estaba vivo. Esa es la orden del Señor para esos pocos creyentes. Mira lo que está vivo, mira lo que ha quedado vivo. Dice, fortalece eso, fortalece aquello. Algunas cosas quedan, dice, no sabemos específicamente qué cosas, pero deben haber sido algunas cosas virtuosas, algunas gracias, algunas cosas que estaban haciéndolo bien, algún ministerio en marcha que tal vez era importante para estos pocos creyentes. Entonces, esto es interesante, despierta y fortalece lo que queda. Y mira el tercer paso, en el versículo 3, lo que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Entonces es un recordar. ¿Recordar qué cosa? Bueno, tienes que regresar nuevamente a lo que has recibido y oído. Se está refiriendo a lo que las epístolas están diciendo constantemente. Pedro dice, para mí no es ningún problema recordarles las mismas cosas. Es decir, la doctrina, recordar la doctrina, la revelación de Dios, recordar lo que dicen las Escrituras. Vuelvan a la verdad, eso es lo que les está diciendo. Ahora tienes que recordar la verdad. Regresa a la verdad, acuérdate de lo que has recibido, de lo que oíste, del Evangelio, de la verdad. Qué interesante, ahora tenían que retroceder en lo que ellos habían aprendido anteriormente. Recuerden el Evangelio, la enseñanza apostólica, las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, las cartas de Juan. A estas alturas ciertamente habían recogido lo que ya se había escrito en el Nuevo Testamento. Estamos hablando en el año 96, todo el Nuevo Testamento. Es como decir, oye, vuelvan a Cristo, vuelvan a Cristo, vuelvan a las Escrituras. Ese es el camino verdadero. ¿No? Ese es el camino verdadero. Volver a las doctrinas de la santificación. Tienes que volver a la verdad. Es justo lo que Pablo le dijo a Timoteo, de que guarde el tesoro que ha recibido, ¿no? Que era la fe, el cúmulo de estas enseñanzas. Guárdalo como un tesoro, le decía Pablo a Timoteo. Y Pablo ya estaba a punto de partir, y más adelante en la siguiente carta le escribe que debes enseñarlo a otros. Según la Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mantén la verdad y pásala. Mantén la verdad y enséñalo a otros. Eso es lo que debían hacer ellos. Recuerda, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Qué interesante todo lo que el Señor les está diciendo para que de alguna manera esta iglesia pueda algo vivir. Y mira en cuarto lugar lo que dice. El verso 3 dice, y guárdalo, guárdalo. Hay una palabra que nosotros utilizamos mucho en vez de guardar, que es lo mismo, que significa obedecer. Y obedece, obedece. Vuelve a la palabra, vuelve a las Escrituras, y no solo te quedes con el conocimiento, sino que ahora obedece, obedece. Pon tu doctrina en su lugar, pon tu teología en su lugar, y conviértete en obediente a esta doctrina. No te distraigas con el mundo. Allí está, obedece. Y mira, el quinto punto les dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Debes dejar el pecado, cualquiera que sea el pecado. No pensamos que estos puntos, estos 5 puntos que el Señor está dando son algo cronológicos, pero son puntos claros que el Señor Jesucristo le está dando a estos hermanos, a estos pocos hermanos cristianos que estaban en la iglesia. Debían ellos despertar, fortalecer, averiguando en lo que estaba fuerte allí, y entonces invertir su vida en eso. Debían recordar que era la necesidad de restablecer la base doctrinal, debían obedecer y debían arrepentirse de su pecado. Entonces, así es como viene el renacimiento. Así es como viene el avivamiento espiritual en la vida de un cristiano o en la vida de una iglesia. Y mira lo que sigue diciendo el verso 3.
pues si no velas, vendré. Es decir, si no comienzas con este proceso que yo te he dado, ¿qué va a pasar? Vendré, dice. ¿Y vendré qué? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vaya, esto es duro. Si no haces esto, dice, vendré como un ladrón. ¿Por qué dice como un ladrón? En el Evangelio de Mateo, en Lucas 12, primera a los Tesalonicenses 5, segunda de Pedro 3, Apocalipsis 16, cada vez que se usa esta figura de Jesús viniendo como un ladrón, siempre tiene la idea de que va a hacer daño, porque un ladrón cuando llega hace daño, roba, quita, destruye, mata. De hecho, así es como se utiliza la figura de un ladrón. Y Jesús dice que viene de esa forma, ¿no? El ladrón viene sino para destruir. Si voy a venir a destruir, eso es lo que está diciendo esta iglesia de Sardis. Si tú no comienzas este proceso. No es una referencia directa a la segunda venida de Cristo, pero es una declaración directa por parte del Señor a Sardis. Que si no tienen esta renovación espiritual, entonces voy a venir a ustedes. Y no sabrán cuándo voy a venir. No sabrán, porque voy a venir como ladrón. El ladrón nunca avisa cuándo va a venir, cuándo va a llegar. Pero cuando llegue, yo los voy a destruir. Eso sí es seguro, porque viene como un ladrón para destruir. Ciertamente esto puede ser aplicado para una advertencia a todas las iglesias muertas, de que Jesús viene en verdad. Y cuando venga en gloria, viene también en juicio. Y va a causar estragos a toda iglesia que está muerta. El juicio que recae sobre esas personas será más severo que en aquellos que no se identificaron con la fe cristiana, porque aquellos que conocieron el Evangelio y lo pisotearon, como dice Hebreos 10:29, recibirán mayor condenación, mayor juicio, ¿no? Aquellos que han conocido el Evangelio, aunque no ha sido convertido, incluso los que no han sido convertidos, pero si conoces el Evangelio y luego lo desechas, mayor condenación para ellos. Y finalmente termina con el consejo. En el versículo 5 dice, el que venciere. Y ya hemos estudiado en las otras iglesias también, dice, siempre está terminando el que venciere. Porque esta es la recompensa para aquellos que han sido reavivados, ¿no? Lo que ha sido reavivado, los verdaderos creyentes. El vencedor, ¿quién es? Es el cristiano. ¿Por qué es vencedor el cristiano? Porque tiene la fe verdadera, la fe vencedora, la fe que vence al mundo. Primera de Juan 5 nos habla claramente. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. Jesucristo venció al mundo, todo. Venció el pecado, la muerte, a Satanás, todo. El que tiene la fe en Cristo, entonces es el vencedor. Y eso es lo que está diciendo aquí. El que venciere, es el cristiano, es el que vence el mundo. La fe del cristiano vence al mundo. ¿Qué le va a suceder al cristiano? Dice, verso 5 dice, será vestido de vestiduras blancas. Nuevamente el concepto, otra vez, de estas prendas blancas que significan santidad, que significan justicia. Y de nuevo está la promesa de que algún día en el futuro vamos a usar estas prendas de santidad perfecta que el Señor va a dar a sus hijos. Será vestido de vestiduras blancas. Qué interesante. El mundo antiguo, las túnicas blancas representaban fiesta. Los fieles estarán en la ocasión festiva llamada la Cena del Cordero. La Cena del Cordero. Ahí estarán los verdaderos creyentes. Con estas vestiduras blancas, ¿no? Significando la santidad, la justicia del Señor. Ahora mira lo que sigue añadiendo aquí en el consejo, dice. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, aquí hay algo interesante. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Significa esto que Dios podría borrar mi nombre del libro de la vida? ¿Significa eso? ¿Que me puede borrar del libro de la vida? Y tal vez la pregunta es, pero ¿cómo pueden convertir una promesa en una amenaza? Porque esto para muchos dicen, es una amenaza de Cristo.
me va a borrar del libro de la vida, me va a borrar de la salvación, me va a borrar de la vida eterna. Esto no es una amenaza, esto es una promesa. Este es un aliento para el creyente, es una confirmación para el creyente, este texto de aquí. Pero lamentablemente muchos lo utilizan como una amenaza de Cristo, de que te amenaza de que vas a perder la salvación. Mira, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre. Es algo positivo, está alentando, está confirmando lo que jamás lo sacará del libro de la vida. Esto no implica que Dios ponga nombres y luego saque esos nombres al azar. Dios no hace eso. Algunos piensan que es posible porque en el libro de Éxodo, si ustedes recuerdan con Moisés, en Éxodo 32 y el verso 33, dice algo interesante. Éxodo 32, 33. Moisés dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, dice. Al que pecare contra mí, dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Tenemos una contradicción acá con Apocalipsis, que estamos estudiando en nuestro versículo. No, de ninguna manera. Porque Éxodo 32, 33 no dice que es el libro de la vida. Apocalipsis dice que es el libro de la vida. Pero Éxodo no dice que es el libro de la vida. Estos versículos aquí en Éxodo 32, 33 se refieren a una muerte prematura. A una muerte prematura. Eso es todo lo que está diciendo el Señor. Los voy a sacar del mundo, los sacaré del libro de los que están vivos, porque ellos van a morir, los voy a matar, dice el Señor. Pero no está hablando del libro de la vida, como sí habla aquí en Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 6. No es lo mismo. No está hablando de los redimidos en Éxodo, ¿ves? Acá en Apocalipsis habla de los redimidos. Dios puede quitar la vida a alguien, pero nunca va a eliminar la salvación de los suyos. Y si tú tienes alguna pregunta, aquí hemos leído y hemos analizado también Romanos 8, del 26 al 39. Cómo la salvación es segura en los méritos de Cristo Jesús. Y la promesa de que nunca serás separado del amor de Dios. Que nadie te puede juzgar porque Cristo murió por ti. ¿Quién puede juzgarte? No hay nadie quien te pueda juzgar. Dios puso los nombres antes de la fundación del mundo y los puso allí porque iba a llevar a cabo la salvación eterna. Y bajo ninguna circunstancia Él borrará esos nombres. Tu salvación fue sellada antes de comenzar el mundo, antes de la fundación del mundo. Allí estuvo asegurado eso. Dios puede quitarnos la vida por causa de pecado, pero nunca puede quitar la salvación. En los días del apóstol Juan, los reyes siempre guardaban un registro. Si un hombre cometía un crimen contra el Estado, o si un hombre moría, un ciudadano moría, o cometía un crimen muy grave contra el Estado, su nombre era borrado. Porque la lista de todos los ciudadanos estaban en un libro. Entonces borraban. Esa es la costumbre que ellos tenían. Borraban. Siempre mantenían un registro preciso. Alguien moría, ya lo borraban del libro porque ya había fallecido. Ya no constaba como ciudadano. ¿Sí? Cuando alguien moría, el nombre suyo, si usted vivía en ese tiempo, si usted moría, era borrado. Le sacaban de esa lista. Si cometía un crimen también, era borrado. Tu nombre era sacado de ese rollo, de ese libro. Entonces Cristo está diciendo que el rey, el gobernador, el alcalde, cualquiera que dirija una ciudad, puede quitar tu nombre del libro que está registrado. Pero dice, pero yo nunca te voy a sacar, jamás, es lo que está diciendo. ¿Ves? Es una aseguración para el cristiano. Está animando al cristiano. Yo jamás haré eso. Nunca te voy a borrar del libro de la vida. Eso es lo que está diciendo. Es algo positivo para nosotros. Y está hablando de manera enfática. Es fuerte aquí. Va a venir como un ladrón y traerá gran daño y juicio. Eso es lo que dice
pero sé que ustedes son los vencedores. Así que no teman, no tienen nada que temer. Van a vestir de blanco, van a ser eternamente santos, perfectos. Y no hay nada que pueda hacerme sacar el nombre de ustedes del libro de la vida, del libro de la salvación. Entonces es algo muy bueno para nosotros. De hecho, mira lo que sigue diciendo en el verso 5, es todo lo contrario a lo que están pensando equivocadamente. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto corrobora aún más la idea de que jamás Jesús puede borrar el nombre de alguien del libro de la vida. Y mira lo que dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Creo que nos hace pensar un poco en el profundo pecado que había caído esta iglesia, ¿sí ves? Y ser libre de esta iglesia era una bendición, en verdad. Ser liberado de esta iglesia era ya una bendición, ¿ves? No ser borrado sus nombres es una bendición. Y los cristianos estaban allí soportando todo esto, pero dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el periodo posterior a la Reforma, en el 1517 a 1750, la iglesia, en terribles actos de excomunión, porque se dedicaron a excomulgar, separó a almas de la iglesia y las entregó supuestamente al infierno. Si usted lee la historia, eso es lo que ocurrió con muchísimos creyentes, hombres valientes que predicaban el evangelio. Y aquí el Señor simplemente está diciendo que el mundo puede excomulgarte, el mundo puede sacarte. Las iglesias muertas pueden excomulgarte de sus registros, pero dice, yo nunca haré eso contigo. Qué promesa tan hermosa. Qué promesa tan hermosa. Si a usted lo han excomulgado de alguna iglesia, muchos de los que pertenecemos a la comunidad de Berea nos excomulgaron de una iglesia, porque creíamos en las doctrinas de la gracia. Pero ellos nos pueden excomulgar de una iglesia, jamás del libro de la vida, jamás de la iglesia del Señor. Los secuaces del Papa le dijeron al valiente Savonarola, te hemos separado de la iglesia militante y triunfante. Y mira, Savonarola les contestó, de la iglesia militante sí, de la iglesia triunfante no, porque no puede ser separado, no puede ser borrado. Y eso es verdad, no puede ser borrado. Tu cristianismo no es borrado porque te expulsan de una iglesia por razones equivocadas, jamás, jamás, jamás. El 21 de octubre de 1517, Martín Lutero fue excomulgado. El nombre de Martín Lutero fue borrado de los libros de la iglesia. Su alma fue consignada al infierno eterno y a la condenación. Eso fue lo que dijo la iglesia de ese entonces. Jesús está diciendo que pueden sacarlos de sus libros, pero ustedes cuyas vestiduras no están profanadas, pueden ser echados de una iglesia muerta, pero nunca yo los borraré del libro de la vida. ¡Qué seguridad para nosotros los creyentes! Más bien, dice, confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Qué más seguridad para nosotros? Y el Señor Jesús dijo eso, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que Él va a hacer, a confesar nuestro nombre delante del Padre. Y mira la última palabra en el verso 16. Dice, verso 6, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ya hemos estudiado esto, significa escucha con mucho cuidado. Pon atención a todo esto que se ha dicho. Esa es la instrucción y termina con esto, con este llamado de atención. Oye, pon cuidado. Pon tus oídos allí a esto que hemos dicho, ¿no? Porque es el Espíritu Santo. Si bien es cierto, esta carta fue registrada para la audiencia de ese tiempo, sin embargo el Espíritu Santo, quien registró esto también, que es el escritor como el Señor Jesucristo, nos recuerda el día de hoy y nos dice, pon atención a todas estas palabras. No podemos escondernos en la iglesia, el Señor conoce la condición.
Si es una iglesia muerta, sabe que esa iglesia está muerta y va a venir en juicio. Y si hay santos que son indiferentes, que están soñolientos, dice, oye, despierta. Fortalece, dice, lo que queda. Recuerda, dice, recuerda la doctrina. Recuerda la doctrina, restablece el fundamento doctrinal. Comprométete a obedecer, arrepiéntete de tus pecados. Esa es la renovación espiritual. Ese es el mensaje que el Señor le da a través de Juan a la iglesia de Sardis. Un gran mensaje para la iglesia de hoy. Tenemos que predicarlo nosotros, a las iglesias que están muertas. Muchas iglesias que no están congregándose. Muchas iglesias que, a pesar del mandato del Señor, de que deben congregarse sin ningún tipo de condición, aun si hay persecución por parte de las autoridades, eso no quita el mandato de congregarnos el primer día de la semana, como algo obligatorio para nosotros, porque al Señor le agrada que le adoremos y le alabemos en conjunto con todos los hermanos a Él. Le place a Él eso. Ese es el mandato que nos ha dado. Entonces anunciemos esto a iglesias que están muriendo, porque yo me estoy enterando de iglesias que van de mal en peor, porque no han abierto. Llevar una iglesia a través de la internet no es iglesia, eso no es comunión, no puedes reemplazar la comunión, no puedes reemplazar los ministerios de uno a uno que son decenas, no puedes reemplazar eso, no hay crecimiento, es un crecimiento falso. Los hermanos se enfrían, los pastores se enfrían, no quieren predicar ya, no quieren salir, tienen temor a cualquier cosa, aún el viento, aún el agua, pueden tener miedo. Pero no. El Señor nos ha puesto como una iglesia viva aquí. Y debemos seguir mostrando esta iglesia viva. Y si hay algo muerto en nosotros, algún área de nuestra vida, pues ahí está el mensaje para que sea reavivado esto en nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, por el mensaje de la iglesia a Sardis, Señor. Anima nuestros corazones a saber que no estamos en una iglesia muerta, que hemos visto durante estos últimos meses en los que nos hemos congregado, hemos visto la mano tuya, Señor, sobre la iglesia. A muchos hermanos ser parte de esta iglesia, han tomado el camino de la membresía para ser parte de la iglesia de Comunidad de Berea. A muchos has salvado y han pasado por el bautismo, Señor. Hemos visto tu gloria, Padre. Esta es la iglesia viva, bendito Señor, y te agradecemos. Ayúdanos a seguir pregonando este mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre, porque la gente está muerta. Y no solamente el mundo está muerto, ahora vemos que muchas iglesias y muchos hermanos están allí, adormecidos espiritualmente, entendiendo poco de las Escrituras, Señor, cada vez menos, debilitando sus vidas espirituales, siendo atrapados en muchos pecados y seguramente en inmoralidades. Ayúdanos a ser testigos, ayúdanos, Padre, aviva aún más nuestros corazones, Padre. En tus manos quedamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Tengan la bondad de ponerse de pie, nos despedimos con oración. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado en tu presencia juntos, los hermanos, Señor, aquí. Te agradecemos por tu palabra. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones y acompáñanos y bendice el tiempo de la comunión, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.